and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Bueno, bienvenidos todos a este nuevo directo de AFEC. Como siempre, un placer, agradecer a todos los que nos están viendo en directo, también, por supuesto, a los que lo van a ver en diferido. Y nada, hoy tenemos con nosotros a Sergi Angulo, que forma parte del profesorado de AFEC en dos formaciones, en concreto en el curso de director deportivo y en el de director metodológico, porque como verán ahora, pues él reúne esos dos requisitos para poder impartirlos, ya que dirige una academia y toca esos dos aspectos. Nada, Sergi, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí este ratito con nosotros. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a la gente también que muestra interés por formarse. Creo que es muy interesante y creo que muestra inteligencia, ¿no? La gente que quiere formarse, no es que quiera formarse porque no sabe, sino porque tiene inquietudes y quiere ver otras cosas. Y creo que yo hago muchas formaciones, sí, porque quiero ver cómo hace la gente y algo te gustará más, algo te gustará menos, pero de todo el mundo se aprende. Entonces, la gente que está viendo esto, pues muchas gracias y sobre todo intentar aportar algo nuevo, ¿no? Creo que sería interesante. Totalmente, Sergi. Y además, en tu caso, la relación con nosotros y conmigo en concreto ya viene desde hace varios años. De hecho, los 3 o 4 años que llevamos con la academia en sí
has estado desde el principio y por supuesto te lo agradezco. Y de hecho cuando te comenté participar aquí también rápidamente me encontraste el huequito, o sea que agradecértelo también aquí públicamente, que bueno, que se agradece que siempre contar con gente desde el principio y ver que sigue esa relación creciendo y aumentando durante los años, pues es un placer al final que estar rodeado de profesionales como es tu caso. Pasamos en lo que la gente va entrando, simplemente les comentamos, como se los decíamos el otro día con Ángel, que bueno, que tenemos la formación de director deportivo, que justo ahora tenemos esa primera convocatoria de este año, donde hemos abierto bastantes plazas. Y bueno, pues como les comentaba, Sergi en este caso es el encargado de impartir el módulo de dirección deportiva de academia, un módulo del cual recibimos muy buen feedback porque bueno, son casi 2 horas aproximadamente, o incluso un poco más de contenido, donde Sergi desgrana exactamente cómo está trabajando él, pues esa academia del español en Suecia. Y me consta que quizás en otros países también la estás llevando, Sergi. Sí, bueno, tenemos proyecto de abrir en Gotemburgo, que obviamente es una ciudad de Suecia, entonces abrir en Estocolmo, que es donde está abierto actualmente. Ya llevamos más de 3 años. Abrir en Gotemburgo, estamos seguramente en noviembre de 2021 podamos abrir. Y estamos iniciando un proyecto para abrir en Francia, en Marsella, en septiembre de 2021, que de momento es un proyecto, pero bueno, parece ser que va a ser una realidad, o eso esperamos. Qué bueno, por lo menos que como dices tú, que el proyecto está ahí, o si sale, pues bienvenido sea, porque es eso, seguir creciendo y estando en más países, o sea que por esa parte es genial. Como decía, pues está esa convocatoria abierta, o sea que si alguien que esté viendo el directo o que luego lo vean diferido, pues está interesado, simplemente entrando en AFE, que seleccionas academia, director deportivo, y ahí tienes toda la información del curso, con los 3 niveles, lo que incluye y demás, opiniones que tenemos de alumnos, bueno, los módulos, etcétera. Dicho esto, pasamos también, como siempre comentamos, que si nos están viendo desde Twitch, se pueden suscribir gratis al canal si tienen Amazon Prime. Y poco más. Ponemos otra vez aquí lo de la convocatoria de director deportivo. Y con esto, pues yo creo que ya podemos empezar a irle preguntando a Sergi las preguntas que nos han dejado en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, que como decimos siempre también, si quieren, no solo ahora, sino en un futuro, pues preguntarle cosas a nuestros profesores, síganos por ahí, porque cuando hacemos esos directos, escogemos muchas de las preguntas que nos dejan tanto en Twitter como en Instagram. Y pasamos directamente, Sergi, a la primera, que nos la dejaba Jorge vía Twitter, y nos decía qué tal es la comunicación con los entrenadores, familias, niños, entiendo que estando en Suecia. Bueno, al principio, obviamente, un poco más complicado. La verdad que Suecia es un país que casi todo el mundo habla inglés, entonces se hizo más fácil, pero sí que actualmente hablo el sueco porque al final cuando tienes que llegarle al niño sí que tiene que ser en sueco, ¿no? La verdad que la comunicación es bastante fácil, tanto con los jugadores como con las familias. En Suecia es una cultura bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en España y es mucho más cordial, es mucho más distante, pero sí que más fácil a la misma vez. Entonces, bueno, con las familias habitualmente comunicamos en inglés y con los niños habitualmente comunicamos en sueco. Todo y que obviamente hay veces que hay problemas cuando hay un entrenador nuevo que viene de España. Hablar el sueco cuesta, entonces ya estamos con inglés y tenemos un segundo entrenador que pueda hablar sueco. Pero bueno, los niños yo creo que todos entienden inglés, el problema puede ser expresarse. Entonces, bueno, ahí hacemos un mix bastante interesante. ¿Cuántos años llevas allí, Sergi? Yo ahora mismo en Suecia llevo ya casi 6 años, 5 años y 8 meses o así. Porque al final, como hemos comentado, que hemos estado con relación desde hace tiempo haciendo los cursos y tal, incluso lo bueno es que he comentado varios proyectos, porque primero estaba en un proyecto y se hizo la clase con ese proyecto y ahora se ha cambiado el proyecto. Entonces, son 2 proyectos diferentes en una misma ciudad que también es interesante ver ambas, ¿no? Cómo lo gestionas desde 2 puntos de vista. Es la misma ciudad, es el mismo
los mismos niños, bueno, los mismos niños, la misma cultura, Sí. pero se gestiona de forma diferente, ¿no? Entonces también Sí, es sí, bonito. de hecho lo que comenta Sergi es que es eso, que cuando empezamos la relación de AFEC con Sergi y demás, él se encontraba en un club y nos mostró una clase llevando la metodología o la dirección deportiva en sí de dicho club, y poco a poco, como hemos tenido, como comentamos siempre, nuestros cursos se van actualizando cada 2 años aproximadamente, pues ha coincidido que ha tenido que hacer 2 o 3 clases en contextos diferentes y con situaciones diferentes, pero siempre con esa planificación que tanto gusta y bueno, que ya te digo, que recibimos muy buen feedback de esa planificación tan estricta, entre comillas, y tan perfectamente organizada que tiene. Ya te Sí. digo que la mayoría de comentarios que recibimos en ese sentido se quedan muchísimo cuando ven tu módulo, intentando hacerlo lo más parecido posible, porque la forma de organizarte es muy, muy buena. Yo también, ya te digo que he visto los módulos y bueno, son para verlos repetidos y seguirás sacando conclusiones. O sea que en ese sentido estamos encantados. Gracias. Vale, la siguiente serie nos la deja Marcos vía Twitter y nos comenta si recomendarías tener una experiencia fuera de España. Bueno, lo que más recomiendo, sinceramente, lo que más recomiendo, al final, yo salí de mi casa con 22 años, y creo que te da muchísimo. Hay momentos buenos y momentos malos, obviamente, pero Claro. te hace crecer muchísimo como persona, lo primero, y como entrenador. Al final, lo que te dice siempre, ¿no? Ahora sí que está más abierto, pero lo de salir de la zona de confort, al final, te hace crecer como persona. Yo siempre digo que para aprender tiene que haber una necesidad, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. Y yo en el colegio le decían, es que este niño no vale para las lenguas, no sirve para las lenguas, siempre, ¿eh? Y siempre suspendió el inglés, y ahora hablo 5 lenguas. Es decir, ¿por qué? Por la necesidad. Es decir, he tenido necesidades, he vivido en Francia y he necesitado hablar francés. He vivido en Suecia y he necesitado hablar inglés. Y luego es sueco. Es decir, las necesidades te han llevado a aprender. Yo siempre, si hablamos, vamos un poco, contextualizamos un poco al fútbol, siempre digo que en todas las tareas, en todos los ejercicios, tenemos que generar necesidad. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero muchos entrenadores dicen, es que tienes que levantar la cabeza, tienes que levantar la cabeza. No la va a levantar. Tenemos que generar un contexto que necesite levantar la cabeza para no perder el balón. Ahí la va a levantar, sin que le digas nada, porque la necesidad te lleva a eso, ¿no? Te lleva al aprendizaje. Entonces, cuando tú sales de tu zona de confort, donde tienes tus amigos, tu idioma, conoces la ciudad, conoces la calle, conoces todo, es muy fácil vivir ahí. Cuando sales de tu zona de confort es cuando empiezas a aprender cosas, aprender idioma, aprender culturas diferentes, aprender a comunicarte de forma diferente, aprender a hacer las cosas diferentes. Y yo lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Yo creo que yo he vivido en 4 países diferentes y la verdad que a mí me ha hecho crecer mucho como persona, sinceramente. Claro. Yo creo que de esta pequeña reflexión que has dicho, ya te adelanto que tenemos al compañero aquí para cuando hacemos la miniatura de YouTube, solemos poner una frase destacada del profesor o del alumno, y yo creo que los tiros van a ir por aquí porque la reflexión que nos dejas de salir para aprender por esa necesidad, yo creo que es súper interesante y soy el primero que me la debo aplicar porque vivimos muy cómodo, como dices tú, y si queremos algo, pues tenemos que tener esa necesidad para poder hacerlo, porque el caso que tú nos pones es buenísimo. Eras malo, entre comillas, en el colegio en idiomas y ahora manejas 5 idiomas. O sea, sí. Hay que ponerse en situación de problema. El ser humano, creo que el ser humano está creado para sobrevivir. Eso no lo podemos olvidar, ¿eh? Entonces, en cuanto estás en una situación de problema, tu cuerpo responde al problema. Pero si no te pones nunca en esa situación, es difícil. Sí. Perfecto, Sergi. Pues pasamos a la tercera, nos la deja Diego vía Twitter y nos pregunta qué recomendarías hacer a un director deportivo cuando llega a un club.
Buah. Bueno, depende del club. Yo siempre digo, mira, lo primero que tenemos que hacer es observar. Observar. Primero tienes que saber dónde estás, dónde vas, qué environment hay, ¿no? ¿Qué quieren de ti? Y después observar qué es lo que se está haciendo actualmente, porque creo que no es bueno llegar a un club, por ejemplo, si vamos fuera, pongo ir fuera, llegar a un club y romperlo todo. Cuidado, porque si haces eso ya te ganas muchos enemigos, muchos, porque les estás diciendo que todo lo que han hecho no sirve para nada. Lo primero de todo, recomiendo cuando llegas a un club es observar, ver, conocer a las personas, conocer por qué están entrenando así. Quizás están entrenando mal, sí, pero ¿por qué? Quizás nadie les ha enseñado. Quizás ese entrenador sí es válido, sí lo formas. Pero claro, si nunca has sido formado, quizás no es válido ahora mismo, ¿no? Entonces, lo que recomendaría es ir, ver, observar. Y después, adaptarse. Nos tenemos que adaptar al medio. Es decir, no es lo mismo llevar una academia en España que en Suecia, que en Francia, o llevar una academia del español o una academia de un club normal, no quiero decir ninguno, pero un club de pueblo, como puede ser el Premià de Dalt, que yo soy del Premià de Dalt, como yo. No es lo mismo. Entonces, el entrenador, el director, tiene que adaptarse a eso. Para adaptarse, primeramente tiene que ver todo. Al final es como el jugador de fútbol. Primero tengo que percibir para luego decidir. Si no percibo bien, decidiré mal. Entonces, es lo mismo. Primero observa, intenta ver todos los detalles, todos los porqués y luego actúa. Obviamente hay que hacer cambios porque te han fichado para algo, pero cuidado con qué tipo de cambios hacer. Puede ser que hayan cosas que ya son válidas. Sí, además es algo que recalcan prácticamente, bueno, se lo he oído a varios directores deportivos, a varios directores metodológicos, que cuando llegan nuevos a un club, pues reitero también en ese sentido tu reflexión, ¿no? De ir poco a poco, ver qué cambios, ver si son necesarios o se pueden, como dices tú, pues formar a los propios entrenadores. Es decir, intentar tocar, entre comillas, lo menos posible para evitar, pues, ciertos problemas que ya pasarían a ser personales y te pueden dificultar el día a día dentro del propio club. O sea, que yo creo que también es algo para tomar nota por si alguien, bueno, en este caso Diego, si vas a pasar a ser director deportivo de un club, pues lo que te dice Sergi, ¿no? Ir lo más tranquilo posible, evitar hacer mucho cambio de golpe y ver si son cosas que se pueden mejorar en el día a día y poco a poco, ¿no? Yo creo que lo más interesante es, como se dice siempre, si crees que algo tienes que cambiar, te lo tienes que llevar a tu terreno y hacerle entender por qué tiene que cambiar eso. Y hacerle entender que lo que tú dices es mejor, pero hacerle entender que él te diga, te lo compro. En cuanto él te lo compra, ya lo tienes con él, ya está. Ahí el cambio es fácil. Pero si tú intentas entrar con una hacha, cuidado que quizás sales tú rápido, ¿eh? Exacto. Exacto, y además se da muchísimo ese caso, ¿eh? De directores deportivos, directores de metodología que llegan a un club, quieren cambiar todo de golpe y lo que cambian es a ellos directamente. En 2 o 3 mesitos se da bastante esa situación. Vale, pues la cuarta nos la deja Yeray vía Instagram. Esta es un poquito particular, pero nos comentaba si se puede vivir únicamente del fútbol siendo director deportivo de un club de tercera división o segunda vez. Aquí entiendo que varía mucho, pues, la situación del club. ¿Qué nos puedes comentar? Es decir, hay que decir que fuera es un poco más fácil, entre comillas. Es decir, no es fácil, obviamente, vivir del fútbol, pero sí que hay más puestos de trabajo profesionales, ya que el deporte está visto de otra forma. En España, desgraciadamente, yo creo que nosotros mismos nos hemos ido devaluando la profesión, bajándonos el precio nosotros mismos y al final hemos competido tanto que estás entrenando a un equipo cadete de división de honor por 100 euros o 200 euros. Y si no lo coges tú, lo cogerá otro. Y yo creo que ese problema lo hemos generado nosotros, porque me interesaba entrenar a ese equipo y me he bajado el precio. Y como tú te lo has bajado, todos nos lo tenemos que bajar. Entonces, en otros países eso no ha pasado y después que cuando tú vas a otro país eres el especial, ¿no? Vienes de España, entonces es un poco más fácil. Después, tercera división, segunda B.
a ver, llevo años fuera de España, la verdad que llevo ya 8 años fuera de España, 9 años, pero sí que sigo la actualidad de España y hay clubes de todo. Hay clubes de barrio que están en tercera y hay clubes que lo tiene una persona y pone dinero. Entonces, en esos clubes normalmente hay dinero. Depende de quién hay detrás. Si es el socio, desgraciadamente, si es el socio, cada vez hay menos dinero y hay más inversores. No sé si es correcto ir hacia ese camino, pero es así. Entonces, depende. En primera catalana, yo soy de Cataluña, perdona, pero en primera catalana puede ser profesional. Depende de quién tenga el club, depende del dueño del club. Claro, yo creo que más de la categoría en sí lo que importa es el club, ¿no? El dueño o el dueño del club, ¿no? Más allá de la categoría. De hecho, seguramente hay casos, pues en primera catalana o en tercera división, con directores deportivos que tengan más sueldo que algún director deportivo de equipos. Yo tengo una anécdota así. Yo llego a Suecia a un club que tiene 0 jugadores. Cuando llego a Suecia, tiene 0 jugadores y no existe el club y cobro igual o más que un entrenador de primera división en Suecia. Y sin existir el club. ¿Por qué? Porque el dueño es el dueño. Claro. Entonces, mi salario era casi similar a la primera división sueca, pero yo tenía un club que ni existía. Ni existía. O sea que no hace falta ni categoría, por lo que vemos. Claro. Sí. Lo que importa, yo creo que... Hay muchas situaciones. Sí, yo creo que por ahí van los tiros, que más allá de la categoría, pues importa el club y obviamente si el dueño pues está realizando alguna inversión en él. Vale, la siguiente nos la deja José Luis vía Instagram. ¿Qué opinión tienes del entrenamiento analítico? Bueno, sí, a mí no me gusta criticar, pero sí que es algo que yo no llevo a cabo o por lo menos en los proyectos que yo estoy no llevamos a cabo, porque entiendo que el jugador cuando aprende a través de situaciones reales de juego, situaciones contextualizadas. Es decir, para mí, en todo entrenamiento, en toda tarea, tiene que haber, obviamente, el balón, tiene que haber un campo de fútbol, obvio, pero a veces no lo hay. A veces no hay balón ni campo de fútbol, que hacemos entrenamientos sin eso. Pero un balón, un campo de fútbol, tiene que haber compañeros y tiene que haber rivales, mínimo, ¿vale? Para poder potenciar todas las estructuras del jugador. Al final el jugador tiene las 6 estructuras que habla Paco Seguro, ¿no? La condicional, la cognitiva, la técnico, la condicional, la cognitiva, ya te lo diré, la socioafectiva, la emotivo-volitiva, y entonces, para que se dé todo, tienen que existir estos elementos. Entonces, yo no hago el entreno analítico, por ejemplo, sí que trabajo el pase, sí que trabajo el control en edades tempranas, pero siempre en un contexto donde sea fútbol. Claro. ¿Qué quiero decir? Si yo trabajo el pase, el control, por ejemplo, el control, yo tengo 5 puntos de trabajar el control. Conducir con la pierna alejada al defensor. Si no hay defensores, que es un trabajo analítico, no puedo controlar con la pierna alejada al defensor. Controlar al espacio libre. Claro, si no hay una situación de espacio, si es un pase de cono a cono, no hay espacio libre. Después, no hay decisiones tampoco, porque yo la paso al cono y el cono me la pasa a mí. Entonces, no decido. También tienes que pasar en función de las características de tu compañero. Si mi compañero es rápido, la pasaré de una forma, y si es lento, la pasaré de otra forma. Entonces, todo eso, cuando es analítico, no aparece. Entonces, por eso creo que, obviamente, con el analítico te aseguras más repeticiones, pero creo que al final esas repeticiones no aparecen en el partido. Yo, aquí en Suecia, por ejemplo, se trabaja mucho analítico, el regate, y ves jugadores que hacen fintas súper rápidas. Pero luego en el partido no. ¿Por qué? Porque no saben ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Ellos saben hacerla delante de un cono, son los mejores del mundo. Pero luego en un contexto de fútbol, ¿vale? ¿Cuándo tengo que hacer esa acción que ellos hacen? No saben ponerla en práctica.
¿Cómo? ¿Por qué? A veces, ¿sabes qué pasa con el regate? Que lo hacen demasiado rápido, la finta. La finta no podemos olvidar que lo que queremos es engañar al defensor y que el defensor haga un paso. Es decir, si yo hago una finta a la derecha, quiero que el defensor haga un paso a la derecha para ir a la izquierda. Si yo la hago demasiado rápida, el defensor no se mueve, me choco contra él y la pierdo. Y eso yo lo he visto. Y es porque no está entrenado en un contexto adecuado. Por eso yo, particularmente, el entrenamiento analítico no lo uso. Pero bueno, lo respeto. Sí que te aseguras más cantidad de repeticiones en menos tiempo, pero luego pierdes muchos matices desde el fútbol. Me quedo por mi parte con la reflexión que nos dejas de que, bueno, que sí, que se puede hacer porque delante de un cono y después de tantas repeticiones le va a salir, pero claro, ¿cuándo y cómo lo va a hacer luego en un partido? Ahí es donde yo también, en ese sentido, tiro más para tu opinión, como tú bien dices, pues respetando obviamente lo contrario, pero sí que creo que tenemos que llevarlo todo a lo que realmente luego ocurre en un partido, ¿no? En una situación real. Vale, la siguiente nos la dejaba María vía Twitter y nos dice si es más complicado dirigir deportivamente una academia o un club. Bueno, hay que decir que el concepto de academia que tenemos nosotros es un club también. Sí que, es decir, nosotros le llamamos Español Academy porque ese nombre viene del Español de Barcelona, ¿vale? Que todas las academias del mundo se llaman Academy. Pero nosotros realmente somos un club que competimos en la Federación Sueca, o sea, somos un club normal. Entiendo la pregunta, entiendo que hay academias que solo entrenas y juegas entre ellos y un club es que juegas federativamente. Para mí, entiendo que es más complicado llevar deportivamente a un club. ¿Por qué? Porque ya entra una competición, ya entran resultados que no son importantes en el fútbol base, pero están allí y hay que hacerle caso. Después entran que te fichan jugadores, en cambio en una academia es todo más cerrado, compites entre tú y pues no te encuentras situaciones diferentes. También creo que el aprendizaje del jugador es mayor en un club que en una academia, porque en un club nosotros, por ejemplo, nos encontramos situaciones muy diversas en los partidos que tenemos que afrontar. En cambio, en una academia que juegas entre tú, ya sabes lo que va a hacer el rival, básicamente. Va a hacer lo mismo que tú, ¿no? Claro. Y por ejemplo, aquí en Suecia nos encontramos que nos presionan hombre a hombre, a todo el campo. Y eso al principio me costaba mucho solucionarlo y al final me ha hecho crecer como entrenador y hace crecer a los jugadores, ¿no? Quizás no se puede jugar tan en corto, hay que hacer algo para poder iniciar el balón. Entonces creo que enriquece más y creo que es más difícil llevar un club que una academia. La siguiente nos la dejan, de hecho ahora en directo es un comentario en Twitch, pero como está un poco relacionada con este comentario, la ponemos ya. Y nos pregunta cómo es trabajar en una academia de club en el extranjero. Entiendo que es un poco muy general, pero a grandes rasgos. Sí, bueno, básicamente tenemos que saber cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo aquí, en este caso Español de Barcelona, es representar el club en Suecia y poner la metodología del club al servicio del jugador. Entonces, yo creo que el proyecto es muy bonito porque que un club tan grande pues se interese en formar jugadores en otro país me parece increíble. Entonces, bueno, ¿cómo es trabajar? Yo me encuentro muy a gusto. La verdad que pues representas a un club grande y después que tienes las facilidades del club que te ayuda e intentar instaurar esa metodología. Pero si te digo la verdad, tenemos bastante libertad en poder hacer lo que queramos siempre y cuando esté dentro de los baremos. Obviamente el club lo controla todo, pero tenemos bastante libertad como directores a adaptarnos al medio que estamos, como he dicho anteriormente. No es lo mismo una academia del español en China que una academia de español en Suecia, porque la cultura no es la misma y porque nos tenemos que adaptar a diferentes contextos al final. O sea que la verdad que muy bien.
Sí, de hecho, lo comentábamos antes de la grabación, que precisamente ahora estás en una situación que hay nieve y bueno, que obviamente es más complicado el tema de gestionar todos esos entrenamientos. También influye en ese contexto que tú comentas por poner el ejemplo de China y Suecia, ¿no? Sí, sí, claro. Al final nosotros hoy lleva una semana, 2-3 días nevando, que no nos lo esperábamos. Al final tienes que reaccionar y tienes que cambiar los campos y tienes que... Nosotros, para haceros una idea, porque nosotros aquí como que no hemos vivido el coronavirus, sí que está, pero no hemos parado ni un día de entrenar por coronavirus. Ni uno, ni uno. No hemos estado confinados ni un día en Suecia. Y eso, pues, la única clase online que hemos hecho, ha sido por nieve, no por el coronavirus. Es decir, nosotros hemos adaptado algo que se ha hecho por coronavirus, que los clubes de España han hecho, y hemos dicho, pues no podemos entrenar porque hay mucha nieve, vamos a hacerlo online. Pero lo hemos hecho una semana en enero, que era imposible, estábamos a -15, nevando muchísimo, y era imposible casi salir de casa. Pero es que cada país cambia tanto, que al final nos tenemos que adaptar al país. Me acaba de llamar un montón la atención esto del coronavirus porque, bueno, la primera pregunta que me surge es, ¿están con mascarilla o se entrenan con mascarillas y demás? Aquí no es obligatoria la mascarilla, nunca ha sido obligatoria la mascarilla. Es más, yo no me he puesto nunca mascarilla hasta que he ido a España en Navidades. Pero no. Increíble. Ni mascarilla, ni nada. Increíble, increíble. O sea, yo creo que los que estamos viendo esto en directo estamos un poquito... Pero sí que tenemos el coronavirus. Al final ha sido... Claro, sí. Forma de tratarlo. Ha sido otra forma de tratarlo. Ha sido más dejar a la gente que responsabilidad colectiva, ¿no? Sí, pero después también hay que decir que es como todo, lo que hemos dicho anteriormente. Políticamente es lo mismo. Te tienes que, en función del país, tienes que tomar una decisión u otra. Es decir, aquí, antes del coronavirus, tú no te podías... O sea, si te sentabas en el bus al lado de una persona, esa persona se levanta y se va. Antes del coronavirus. O sea, no te saluda nadie por la calle, no existen los besos, como aquel que dice. Entonces, la cultura ya es muy diferente. La cultura les ha ayudado a que haya menos contagios, porque si ni te saludan por la calle, ¿cómo te vas a contagiar? Si no se sientan al lado del bus. Es decir, ya se toman políticamente otras decisiones porque culturalmente son diferentes. Y eso es así. Y eso es así. En ese sentido les ha ido bien ser tan fríos. Sí. Vale, la siguiente nos la deja el Fatolandia en Twitch. ¿En qué categoría juega? Entiendo que tienen varias categorías, ¿no? Sí, aquí va un poco diferente, que también es bueno expresarlo. Por ejemplo, en Suecia, hasta los 15 años, tú eliges en qué categoría juega tu equipo. Es decir, no hay competición. Bueno, hay una liga, pero no hay puntos, ¿vale? Sí. Hasta los 13 años. A los 13 años ya tienen puntuación. Pero todavía así, aunque quedes último, puedes escoger a qué liga jugar cuando tengas 14 años. Es decir, aquí tú escoges en qué nivel crees que estás y en qué nivel tienes que jugar. Claro, eso en un país como Suecia se puede hacer porque la gente pues es sensata y si tengo un equipo... Aquí hay categoría muy fuerte, medio y flojo, ¿vale? Hay 4. En el fútbol base, hablamos. Sí. Y nosotros, todos nuestros equipos juegan en la muy difícil, en la máxima, pero tenemos equipos que juegan en difícil y tenemos equipos que juegan en la mediana. Pero el primer equipo, como digamos el equipo A, todo juega en la máxima categoría de Suecia. Pero porque lo podemos por año. O sea, está dividido por años el... Sí, creas los equipos por año. Los jugadores nacidos en 2009, los jugadores nacidos en 2010. Así. Ok. Sí. Y bueno, es diferente, la verdad que es diferente. No lo encuentro mal, pero a la vez me falta la competición, ¿eh? Es decir, en España creo que sobra la competición y aquí a veces falta la competición. No hay un término medio, porque ganar no lo es todo, pero sí que el sentirse en una situación de primero contra segundo,
creo que eso a los niños les beneficia también, de sentir esos nervios de vez en cuando. Creo que es positivo para gestionarlos, porque luego nosotros vamos a torneos, no con el Español de Barcelona, no me ha pasado, pero con el anterior club, vas a torneos, pierdes 5-0, estás eliminado y todos lloran, no aceptan la derrota porque nunca han perdido, nunca han competido, no saben qué es eso, ¿sabes? Entonces, bueno. Es complicado porque ese punto de vista, desde España, pues la gran mayoría somos partidarios de eso, ¿no? De que no haya competición en niños, pero claro, también es lo que dices tú. Si es que luego llega con 13 o 14 años a competir. Claro, yo he estado en España y también digo, es que lo mejor para formar es no tener competición. Pero luego se pierde la picardía, se pierden muchas cosas que al final es el fútbol. Al final no podemos olvidar que el fútbol es competición. Y eso es así. Sí, Después, sí. Yo creo que los que tenemos que cambiar un poco de parámetros somos los adultos. Es decir, los adultos, para nosotros, no tiene que ser la final de la Champions League. Claro. Pero quizás para los niños, sí. Porque aprenden a controlar esos nerviosismos. Aprenden a que si estoy muy nervioso, se me escapan todos los controles. Y poco a poco mi nivel de activación lo voy graduando, ¿no? Obviamente, se ven barbaridades en España. Me parece que eso sea la final de la Champions League, niños de 10 años que lo que quieren es disfrutar del fútbol. Eso me parece horrible. Pero al mismo tiempo, y creo que eso se incentiva por la gente, por los adultos, entrenadores, padres, directivos, lo que sea. Pero a la misma vez, aquí te falta la competición, pues no hay picardía, no hay nada. Es que es complicado porque es lo que dices tú, ¿no? Que luego llegan a esa edad de 14, 15, 16 años sin saber qué es perder. Y ahí sí que hay que competir, ¿eh? Pero volvemos otra vez a la adaptación del país y a la cultura. Aquí, por ponerte un ejemplo, hasta los 14 años no tienen deberes ni exámenes en el colegio. Ni deberes ni exámenes. No existe. Hasta los 14 años. Entonces, claro, es diferente. Pero claro, por contrapartido, el niño va contento al colegio, ¿eh? Porque va con los amigos, aprenden muchas cosas, les dejan experimentar mucho, pero no los obligan a estudiar o a hacer estos deberes. Es diferente, es muy diferente y como director en Suecia te tienes que adaptar a eso al final. Entonces, bueno, por eso vamos a la primera pregunta. Por eso creo que es tan importante salir de España, para ver otras realidades. No, te mejora como profesional totalmente, porque luego vienes a España, tienes otra cosa, vas a China, tienes otra totalmente diferente, y a ti como profesional, pues... Creo que tienes una capacidad de adaptación mucho más rápida. Y al final, la adaptación es lo más importante. Porque todos los clubes son diferentes, todos los países son diferentes, todos los jugadores son diferentes y el entrenador tiene que adaptarse a todo eso rápido. Y el salir fuera de España pues te genera más facilidad de adaptación al final. Muy bien, Seri. Vale, el compañero nos pregunta cuál es el nombre del club, es por curiosidad. Es el Red Español de Barcelona Academy Stockholm. O sea, somos la Academia del Español en Estocolmo. Ok. Vale, si quieren dejarnos alguna preguntita más antes de despedir a Sergi, yo sí que te voy a dejar la última, que es la última que teníamos puesta de Instagram. Nos la dejaba Fede y nos preguntaba que quiere llevar su propio modelo de juego a un club nuevo y qué pasos debería dar. Entiendo que para plantear ese modelo de juego. Bueno, esa pregunta me parece muy, muy interesante. Al final está claro, está bien que tengas claro lo que quieres, es decir, ten un modelo de juego. Yo más que modelo de juego le llamo unas ideas, ¿vale? Porque luego volvemos y parece ser pesado, pero te tienes que adaptar. Es decir, ¿qué es fútbol base? Tienes que hacer un modelo de juego y tienes que instaurar unos entrenamientos y unos conceptos para llegar a ese modelo de juego. Fútbol base totalmente. ¿Qué pasos deberías dar para implementarlo? Bueno, creo que, como he dicho anteriormente, primero observar y depende del club, del país que vayas, será de forma diferente, pero poco a poco.
intentando convencer a la gente de que eso es lo correcto y que ellos lo vean como tal, y para ello tienes que tener unos argumentos. Después, si nos vamos al juego profesional, para mí, el modelo de juego ya está anticuado en el juego profesional. Creo más en el juego como modelo, es decir, un equipo se tiene que adaptar a todo, porque no sabes, es decir, no jugarás igual en la final de la Champions League, el último minuto ganando 2-0, que la Copa, que un partido de Liga contra el último clasificado y perdiendo 0-2. Es decir, no puedes presionar igual, no tienes que comportarte igual, todo cambia. Y estamos hablando del mismo equipo, en el mismo contexto, sí, pero con otra realidad, ¿no? Champions League, voy ganando 2-0, quedan 10 minutos, o partido de Liga contra el último y voy perdiendo 2-0. El equipo tiene que ser totalmente diferente, no puedes jugar a lo mismo. Entonces, ese modelo de juego ahí se me rompe, porque no, jugamos siempre desde atrás, sí, pero si pasa eso también, si te presionan hombre a hombre alto, también jugarás desde atrás, o la solución quizás es otra, ¿no? Entonces, tienes que tener una idea de juego como entrenador y la tienes que llevar a cabo, pero luego, sí, yo quiero, mi idea de juego es la defensa adelantada. Vale, pero como tengas 2 centrales lentos, no la pongas adelantada porque duras 2 días. Es decir, vale, tengo ideas, ¿las puedo implementar? Sí, pero hay que ver dónde estoy, hay que ver. Quiero presionar arriba, vale, pero tengo 3 jugadores que no les gusta correr. No presiones arriba, amigo, porque no van a correr. Es decir, volvemos a lo mismo. El entrenador se tiene que adaptar a los jugadores que tenga, al contexto que exista. Y está bien tener un modelo de juego. Yo tengo un modelo de juego, tengo mis ideas, pero luego, en función de dónde estoy y en función de lo que me requiere la competición, lo cambio. Siempre creyendo lo que yo quiero hacer. Es decir, nunca hagáis algo porque os han dicho, haz esto. No, tú te lo tienes que creer. Porque en el momento que tú hablas con el jugador, si tú no te lo crees, entonces sí que estás muerto. Porque no puedes intentar que los jugadores hagan algo que tú no te crees. Es decir, tus ideas tienen que estar ahí siempre. Pero, ¿qué paso deberías dar? Mirar, el primer paso es mirar si en ese club tu modelo de juego va a funcionar o no. Y muchas veces es mejor decir no, porque no voy a encajar en ese club, que aceptar y que te vaya mal. Eso es un consejo que doy. Es decir, si realmente en ese club ves que no encajas, es mejor no cogerlo. Porque luego te van a ir mal las cosas, o porque vas a hacer cosas en las que no crees. Y cuando no crees, el jugador te la ve a la primera. Entonces, es algo que recomiendo también. Mira si puedes implementarlo en ese club. Si puedes, adáptalo e implementalo. Sí, lo que dices es totalmente cierto. Si ya vas a un club que ya desde un principio ves cosas que no te gustan o que no crees que vaya a ir bien, no lo cojas por coger y por tener ese pago al mes, porque lo más probable es que vaya mal y que dures muy poco. Yo creo que cuando entramos en un club, ya sea como director deportivo, director de metodología, analista, entrenador, lo que sea, tenemos que ir más allá del apartado económico y que sea algo que nosotros creamos, creemos en ello, ¿no? Yo creo que esa es otra de las reflexiones muy buenas. Yo creo mucho, por ejemplo, uno de mis referentes sin duda es Guardiola, pero yo creo que no todo el mundo puede jugar como Guardiola. Al final tenemos que entender que Guardiola puede escoger cualquier equipo del mundo que quiera ir, él puede ir, y va a escoger el momento oportuno, el club adecuado, con los jugadores necesarios para implementar su idea de juego. Pero, perdona, la gente que está en tercera división, muchas veces hay que adaptarse. Todo y así, creo que Guardiola tiene una misma idea de juego, pero sí que es adaptado a la Liga Española, a la Liga Alemana y a la Liga Inglesa. Guardiola juega diferente. Es decir, pero la idea, la esencia es la misma. Eso es lo que me refiero como modelo de juego. No sé si existe modelo de juego, pero la esencia sí debe existir. La esencia del entrenador. Yo estoy seguro que el Cholo Simeone va al Inter de Milán
y vamos a ver al Cholo Simeone. La esencia va a ser la misma, con diferentes matices. ¿Por qué? Porque te tienes que adaptar al jugador que tienes, a la liga, a todo, ¿no? Pero creo que es muy interesante esto y que luego a todos nos gusta cómo juega Guardiola, a mí el primero, y actualmente en fútbol base lo puedo realizar, pero luego no todo el mundo puede realizar ese juego. Claro. Hay que adaptarse a ello. Pero una esencia sí que hay que tener, propia. Una esencia Muy bien. Muy bien, Fede, pues yo creo que con estos minutitos que te ha dado Seri, yo creo que te da para saber un poco cómo plantear ese modelo de juego a ese nuevo club. Ahora en el directo nos comentaba el compañero que lo quería poner porque, bueno, siempre ayuda al recibir este tipo de feedback, o sea que muchísimas gracias. Y nada, no sé si tienen algún comentario más que hacernos o lo dejamos aquí. Yo por mi parte, Sergi, en lo que veo si nos plantean otro comentario, simplemente agradecerte el ratito que has tenido con nosotros. Como comentábamos al principio, tenemos la formación de director deportivo, que ahora en marzo tenemos esta primera convocatoria con bastantes plazas y es lo que decía, que Sergi, pues hoy hemos tocado algunos aspectos, él es el encargado de llevar el módulo de dirección deportiva en academias, como en este caso es el trabajo que él desarrolla en la Academia del Español en Suecia. Y luego pues tienen otros módulos como puede ser Derecho Deportivo, Dirección Deportiva en el ámbito más semiprofesional y luego en el ámbito profesional. Se toca bastante psicología deportiva a nivel de negociación, de comunicación con los padres, con los niños, etcétera. Luego el apartado de scouting y elaboración de informes. También trabajamos el software de gestión deportiva, la creación de un departamento de scouting y también se toca un poquito el marketing deportivo y la gestión de proyectos deportivos en clubes. Así que si hay alguien interesado que esté viendo el directo o que lo vean diferido, pues simplemente entrando en la web, seleccionan directo deportivo y ahí ya pueden inscribirse. Y lo dicho, Sergi, por nuestra parte, pues agradecerte lo que decíamos siempre, no solo la participación en las dos formaciones que tienes con nosotros, sino en este pequeño ratito que a mí personalmente me ha encantado porque hemos podido hablar en directo y bueno, hemos intercambiado también ideas, o sea que muchísimas gracias por todo y un placer. Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros por siempre querer contar conmigo. Es un placer compartir mis ideas. No digo que estén bien, que estén mal. Espero que sean diferentes. Espero que hagan pensar a la gente. Es lo único que quiero. No sé que no estoy en todo lo correcto y por ello me planteo yo mismo cada día si lo que estoy haciendo es correcto. Creo que es algo que también tenemos que hacer. No hacer cosas por rutina, sino hacerlas por conciencia, porque creo en eso. Y por eso, cuando hablábamos de modificar las ponencias, creo que es muy interesante, porque de la primera que hice a la última, hay una misma esencia, pero hay muchos detalles diferentes, y es porque las personas cambiamos y cambiamos en función de las experiencias que tenemos y creemos que es lo mejor. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? De ir creciendo como entrenador, como persona, y muy agradecido de tener la oportunidad de hablar con todos vosotros, de dejarme compartir mis pensamientos, mis ideas, y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, Sergi. De todas formas, por si alguien no lo seguía y quiere tenerlo más a mano, pues vamos a dar sus redes sociales, no sé si Twitter o Instagram o la que nos quiera facilitar él, en la descripción del vídeo para que puedan seguirlo y estén un poco al tanto de qué está haciendo Sergi en cada momento. Sí que bueno, que lo que comentaba Sergi de la actualización es que cada 2 años intentamos actualizar las ponencias de los cursos. Los que son alumnos tienen acceso gratuito a esas actualizaciones y la de Sergi es muy reciente, o sea que creo que hasta 2022 o 2023 creo que no toca actualización, seguramente con nuevas ideas y con nuevas experiencias, así que... Bueno, lo bueno es que como estoy en los cursos, cada año tenemos una, ¿no? Sí, o sea exacto. Que exacto. Genial, Sergi. Pues nada, seguramente para el director metodológico también hagamos una pequeña charlita de esta, será dentro de unos meses, pero
Ya yo cuento contigo que bueno, seguramente tendremos más preguntas para ti, o sea, que ya más enfocadas al ámbito metodológico en sí, que sé que creo que te gusta un poquito más, así que... Bueno, y yo, mira, el otro día hablando con el Español de Barcelona, ¿no? Al final, nosotros estamos formados para ser entrenadores, yo soy UEFA Pro, y como director de academia, al final haces de todo menos entrenador. Entonces, haces de marketing, de comunicación, de relaciones con los padres, planificación, y por eso creo que es tan importante formarse, porque al final puedes tener un cargo en el que no te has formado, porque como director tienes que hacer de todo, hago economía, no, todo. Y yo no he sido formado para eso, ¿no? Yo tengo mi título UEFA Pro, yo soy entrenador de fútbol, pero al final las circunstancias te han llevado a un sitio y a una posición en la que tienes que ser competente. Entonces, por eso creo que es importante formarse a todos los ámbitos, porque nunca sabes dónde puedes caer. ¿Dónde puedes caer? Yo lo menos que hago ahora, desgraciadamente, es entrenar. Y es lo que más me gusta, por supuesto. Pero bueno, a lo mejor dentro de 2 años te encuentras en una situación totalmente diferente entrenando y que esto cambia. Más en la vida del entrenador que como puede abarcar distintos puestos, pues se pueden dar distintas situaciones e incluso en diferentes países o vete a saber dónde acabamos, ¿no? A ver si hay que aprender otro idioma. Muy bien, Sergi, pues muchísimas gracias y nada, muchas gracias a los que han estado en directo. Nos vemos la próxima semana con mucho más. Saludos a todos. Chao. Gracias.